Bueno, buenas tardes a todos y a Muy todas. buenas tardes, Marina. Bienvenidos a este pequeño encuentro que hemos organizado entre Bitterbit y Great Place to Work. Yo soy Marina, Content Strategist de Bitterbit, y hoy tenemos la enorme suerte de que se haya sentado con nosotros alguien de Great Place to Work, que creo que Muchísimas gracias, todos los Marina. que, los que estamos conectados aquí lo conoceremos, pero para quien no los conozca, pues una oportunidad también para conocerles. Ella es Silvia Martín, como decía, responsable de transformación cultural en la organización. Y nada, Silvia, lo primero para romper el hielo es que te presentes, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas dentro de Great Place to Work, y luego ya pasaremos a que nos cuentes en específico qué es Great Place to Work. Estupendo, pues muchísimas gracias, Marina, y a todo el equipo de Bitterbit y a todos los que nos están siguiendo hoy en directo esta charla. Pues como os adelantaba Marina, soy Silvia Martín, estoy en el área de transformación cultural de Great Place to Work aquí en España y me dedico a ayudar a las compañías a crear grandes lugares para trabajar, sobre todo para que los equipos se puedan sentir comprometidos y con engagement. Oye, Silvia, y cuéntanos un poquito, ¿qué es Great Place to Work? Pues Great Place to Work es una compañía internacional, operamos en 95 países y sobre todo el mercado nos conoce porque emitimos la certificación como lugar de trabajo y el ranking, publicamos el ranking a nivel mundial, a nivel Europa y a nivel España, ¿no? El ranking de los Best Workplaces. Entonces, sobre todo nos conoce por esas certificaciones, ¿no? Como lugares de trabajo. Oye, Silvia, y ahora hablaremos mucho más en concreto sobre la organización, pero yo quiero que entremos en materia un poco hablando sobre cultura empresarial, que al final es a lo que te dedicas tú y a lo que se dedica Great Place to Work. Entonces, para ti, que tienes tanta experiencia trabajando en cultura empresarial y que es un tema que tanto estamos escuchando últimamente, ¿qué es exactamente la cultura empresarial? Sí, la cultura empresarial es un término, es un intangible, ¿no? Se está hablando mucho en los últimos años porque al final hemos visto y se ha visto que es un valor estratégico para fortalecer una empresa, su valor, su contribución, para generar mucho engagement en los equipos, ¿no? Para mí la cultura es las maneras de hacer de una compañía, el cómo nos tratamos, cuáles son nuestros comportamientos, cómo configuramos el día a día, ¿no? Es esa experiencia de empleado que se vive, se palpa, son valores, son creencias, ¿no? Y tiene un gran poder, es un activo cada vez más intangible, pero muy estratégico para desarrollar en las compañías, ¿no? Como valor. Ujú. Oye, Silvia, y justo ahora decías, hablando de este intangible, nosotros desde Bitterbit nos damos cuenta de que, bueno, la relación entre las compañías y las personas y el talento ha cambiado un poco. Quizás antes no se tenía tanto en cuenta este intangible y solo contaban otras cosas, y ahora sí. ¿Cómo lo ves tú desde Great Place to Work? ¿Cómo ha cambiado esa relación? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, las relaciones están cambiando en el sentido en que el talento ahora elige con qué compañía quiere trabajar. Es decir, ya no es una relación transaccional, sino que el empleado quiere sentirse alineado con un propósito, con unos valores, quiere sentirse reconocido, valorado, conectado con esos valores, ¿no? Y esas maneras de hacer que él tiene y que conecta con la compañía. Con lo cual, ante una necesidad de mercado de las empresas de seleccionar al mejor talento, van a generar estrategias de puesta en valor, de employer branding, de cultura, para seleccionar ese talento y que quieran trabajar con la compañía, ¿no? Con lo cual esto es un giro y una mejora del poder de negociación que tiene el talento, ¿no? El talento elige, con lo cual hay que conquistarle, hay que atraerle, ¿no? Y hay que fidelizarle. Entonces esos son unos nuevos mecanismos que están activando las compañías en los últimos años justamente para poner en valor que trabajar en ese sitio va a poder tener crecimiento, va a poder sentirse pues eso, ¿no? Ilusionado y con una buena experiencia de empleado, ¿no? Después entraremos, si quieres, en cuál sería el algoritmo de éxito, ¿no? O cuáles serían esas variables para retener, atraer y fidelizar a ese talento. Oye, Silvia, y antes de entrar bueno, en todas las empresas que ya están implementando todas estas técnicas y que ya están hablando y trabajando en serio en cultura empresarial, ¿qué le dirías a alguien que nos esté escuchando ahora mismo, que tenga una empresa, que nunca se haya sentado a trabajar en su cultura empresarial y que se sienta un poco perdido o perdida, como un primer paso, ¿por dónde empiezo? Sí, al final
todas las compañías tienen una cultura, ¿no? Otra cosa es que esa Ujú. cultura la hayas trabajado para generar esas capacidades que tu empresa necesita para conseguir los retos corporativos. Es decir, cultura hay, es la necesaria, es la que te va a ayudar a traer este talento, ¿no? Y la que te va a ayudar a conseguir y a tener la suficiente velocidad en el mercado para conseguir que tu modelo de negocio sea un éxito, ¿no? Esa sería la primera cuestión, ¿no? Que cultura seguro que hay, otra cosa es que sea la adecuada, ¿de acuerdo? El segundo punto sería, oye, quiero trabajar en esta parte, ¿no? Profesionalizar las funciones de recursos humanos, Ujú. crear un equipo de cultura y personas que entienda que va a contribuir al negocio. ¿Cómo? Generando justamente ese intangible y construyendo esa cultura a favor de construir esas capacidades que la compañía va a necesitar para sus retos, ¿no? Y para sus resultados financieros, ¿no? Con lo cual, ese sería el primer punto, incorporar y profesionalizar la función de recursos humanos, entendido por esto, nuevos y transaccionales y transversales políticas y prácticas a nivel de selección, de desarrollo de talento, de velocidad, de carrera, ¿no? Y trabajando mucho en su modelo de liderazgo y en su modelo de gestión de las personas. Ese sería el primer punto para empezar a trabajar esa cultura corporativa, ¿no? Oye, Silvia, y si no me equivoco, este 29 de marzo vais a dar a conocer este ranking tan famoso de empresas, de mejores empresas Exacto. en las que trabajar. Entonces, me gustaría que me contases un poco para empezar, ¿qué es un Great Place to Work? ¿Cuáles son esas mejores empresas en las que trabajar? Exacto. Un Great Place to Work es aquella compañía en la que los empleados confían en las personas para las que trabajan, se sienten orgullosos de su contribución individual y como compañía también, y se sienten a gusto trabajando con el equipo que tienen, ¿no? Ese es un indicador, ¿no? Nosotros llamamos el Trust Index, el indicador de confianza, ¿no? Entonces, las compañías que salen en el ranking son las mejores empresas para trabajar en España, acorde con las puntuaciones que han obtenido de su Trust Index. Son puntuaciones que las dan los propios empleados, son la experiencia que genera esa compañía en el empleado va a permitir tener una determinada puntuación, juntamente con el análisis de las políticas y prácticas a nivel de cultura y personas, ¿no? A nivel de recursos humanos. Con lo cual, esas son las dos variables. Trust Index, que se mide y se recogen las puntuaciones a través de un survey, una encuesta, y el análisis de las políticas y prácticas de esa compañía, ¿no? Entonces, hay toda una serie de puntuaciones. Oye, Silvia, y yo sé que tenéis por un lado vuestra certificación y por otro lado este ranking, entonces, más en concreto en cuanto a la certificación, para quien esté pensando en solicitarla, ¿cómo se consigue esa certificación? Me gustaría preguntarte tanto por el proceso, desde que ¿Sí? una empresa aplica para poder tener su certificado de Great Place to Work, hasta pues una vez que esté dentro de este proceso, ¿cuáles son las preguntas, por ejemplo, que se le hacen a los trabajadores, a los empleados de esa empresa? Estupendo. Pues, como bien decías, Marina, son dos tipos de reconocimientos distintos. La certificación es el primer alcance que puedes conseguir, va contra tu propia empresa, es decir, el ranking entras en competición con el mercado, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya entras, es una competición. La parte de la certificación, con un 65% de Trust Index, la consigues. ¿Qué significa 65% de Trust Index? Significa que en esa encuesta que os comentábamos que se envía a todos los empleados y que puntúan a la compañía en función de pues, cómo comunican los managers, cómo tienen planes de carrera, cómo es el orgullo de trabajar en esa compañía, la confianza que tienen en sus líderes, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones. Se puntúa en una escala del 1 al 5, que es una escala de Likert, donde los 4 y los 5 son respuestas afirmativas, ¿no? Positivas. Es una escala de frecuencia. Por ejemplo, me dan los recursos necesarios para hacer mi trabajo. Pues el empleado en una escala del 1 al 5 dice, bueno, 4 o 5, prácticamente siempre, o prácticamente, o a veces sí, a veces no, ¿no? Eso es una escala de frecuencia y si son entre 4 y 5, eso es lo que está puntuando para ese 65% de Trust Index, ¿de acuerdo? Ujú. Posteriormente, puede ser elegible al ranking a partir de un 70%, ¿no? Pero bueno, ese de ranking ya es mucho más competitivo, la media en el mercado está muy alta
Este Porque, año. Silvia, perdona que te interrumpa, pero para poder entrar en el ranking, ¿cuáles son los requisitos específicos? El ranking va en función del nivel que haya en ese año en Ujú, todas las empresas analizadas. ujú, Son empresas que llevan ya muchos años trabajando en planes de acción, desarrollando la confianza, trabajando con sus líderes, con lo cual tienen un estándar elevado, muy ujú, elevado de confianza en sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, de media, a partir del 70% puede ser elegible, pero ujú. habrá una nota de corte, es decir, ya está de media en 85, por encima de 85 de Trust Index, O ¿no? sea, que estamos hablando de empresas que cuando Entonces, entran lo en el hacen muy listado, bien. que empresas que llevan mucho tiempo trabajando en cultura empresarial y Por lo no general, vale, sí, llevan digamos. años, muchos de nuestros clientes llevan muchos años con nosotros trabajando y desarrollando la confianza, que al final es un indicador que año a año tienes que trabajarlo, ¿no? Porque al final, para sostener pues, ese bienestar, ese alineamiento estratégico, ese compromiso de los equipos, es importante irlo alimentando, ¿no? Ujú. Puedes estar un año, pero para mantenerte en la lista de los mejores es un constante, es un sistema, es una medición de mejora continua que decimos. Oye, Silvia, ¿y pueden entrar en ese ranking por esta regla de 3? Entiendo que es difícil, pero ¿pueden entrar empresas más pequeñas en este ranking? Sí, a partir de 50 tenemos, de hecho, de todo tipo. Es un ranking multisectorial. Tenemos desde empresas de salud, consultoras tecnológicas, empresas, pues eso, de todo tipo, multisectoriales. Y el ranking lo publicamos según una categoría, por tamaño de empresas. O sea, el Ujú, ranking no va por sector, que muchas veces nos lo preguntan. ujú. Vas a competir con todo tipo de organizaciones y de tamaños a partir de 50 empleados ya pueden entrar. Entonces tenemos grandes compañías, desde bancas, seguros, como empresas más pequeñas a partir de 50, que también pueden ser elegibles para ese ranking, ¿no? Oye, precisamente hablando del tamaño, Silvia, ¿qué diferencias existen entre una empresa que es más pequeña y una más grande a la hora de gestionar el entorno laboral? Porque entiendo que habla tanto ventajas como desventajas de ser pequeño o de ser grande a la hora de tratar con tu gente, ¿no? Sí, al final esto es muy habitual que nos lo suelen preguntar, ¿no? O en empresas que dicen, no, pero los grandes tienen muchos presupuestos, muchos recursos, y al final eso no te va a dar la diferencia. La diferencia para tener un buen Trust Index es el tipo de liderazgo, de cuidado del empleado que tengas. Son otras variables que son incluso más relevantes. No es un tema tener mucho budget, mucho presupuesto, sino tener una visión clara de que para ti es importante cuidar al talento porque es tu activo que va a ejecutar y a desarrollar toda tu estrategia y que de alguna manera es un valor, ¿no? Y crees en ese valor como de las personas. Y entonces generas cercanía, lo cuidas, empoderas, generas planes de desarrollo y de crecimiento y generas una experiencia, ¿no? Dentro de la compañía de corresponsabilidad. Que al final esa es la diferencia. Con lo cual, grande o pequeña no importa tanto, sino lo importante es esa visión, ¿no? Esa visión que tengas de las personas, cómo generes ese Y Silvia, compromiso. para quien esté pensando en el certificado en concreto, en hacerse con el certificado de Great Place to Work, ¿cuál es el primer paso que debe hacer para solicitarlo y más o menos cuánto dura este proceso? Vale, pues el proceso de certificado podemos ser rápidos, es decir, en 2 meses una compañía puede realizar su diagnóstico de cultura, pasar esa encuesta para todos los empleados, consolidamos los datos y entregamos lo que llamamos unos resultados, ¿no? Ujú. El entregable es un feedback report, donde ahí vemos a toda la compañía los distintos demográficos, siempre agregados, siempre manteniendo confidencialidad, y obtenemos una serie de resultados que si esa empresa tiene un 65 es cuando ya se activa esa certificación, ¿de acuerdo? Con lo cual, básicamente el proceso es, uno, plan de comunicación. Pueden contar con nosotros o pueden ellos también generar su propia ¿cómo se dice? Comunicado interno, ¿no? Ujú. Haciendo partícipes tanto la dirección, que al final es un proyecto de que tiene que estar sponsorizado, como al resto del equipo, a poner en valor esta participación en Great Place to Work para dar mucha fuerza a su cultura, mucha notoriedad, mucho employer branding para posicionar y poner en valor a la compañía, ¿no?
Entonces, estamos hablando de 5 grandes pasos. 1, plan de comunicación. 2, la encuesta. 3, presentación de resultados. 4, posibles planes de acción que sugerimos a partir de los datos. Y 5, la activación del employer branding. O sea que son 5 grandes pasos y aproximadamente en 2 meses podemos estar ya activando toda la parte de employer branding, ¿no? Y Silvia, vosotros también hacéis parte de consultoría previa a este certificado, ¿verdad? Como una Sí, especie de preparación. ¿Cómo funciona esa consultoría? sí, hasta ahora os hemos hablado de la parte de diagnóstico de la Ujú, certificación. La parte de consultoría tiene que ver con toda la parte de transformación cultural, que ujú. es consultoría al uso, es decir, vamos a analizar cuáles son los indicadores que la compañía quiere, es decir, en qué momento está y qué necesidades tiene. Es decir, quiere ganar velocidad, quiere incorporar un mindset más agile en los equipos de trabajo, quiere justamente trabajar esa parte de cultura, romper silos, trabajar más cross-funcional para poder aportar mayor valor al cliente. Al final ya son estas lógicas más de consultoría que ayudamos a incorporar tanto en los equipos de trabajo como en la parte de rasgos culturales de la compañía, hacia dónde tienen que evolucionar, como por ejemplo también toda la parte de desarrollo de líderes, ¿no? Toda esa Ujú. parte más también de formación, podríamos decir. Y no sé si esto es bajar demasiado a tierra, tú me dices, Silvia, pero por ejemplo, cuando os encontráis con una empresa que os solicita esta consultoría o incluso que solicita directamente el certificado y, por ejemplo, os dice que quiere pues mejorar al nivel cultural empresarial su relación con sus trabajadores, ¿cuáles son esas técnicas como un poco más concretas que vosotros les animáis a implementar para que lo consigan? Claro, nosotros siempre somos muy del dato, ¿no? Por eso nuestros diagnósticos suele ser el primer punto de partida para diagnosticar y analizar qué nos dicen los datos, entendiendo por esto cómo está el nivel de corresponsabilidad, cómo es el modelo de liderazgo del mando intermedio, Ujú, en qué medida los equipos se sienten partícipes, ¿no? Y que consideran que van a ser aprovechadas todas sus capacidades. Esto es muy importante, ¿no? Porque a partir de ahí podemos ayudar a poner foco en cuáles serían las acciones prioritarias a hacer, ¿no? Hay algunas acciones más a quick wins, cosas rápidas que se pueden hacer. Por ejemplo, muy sencillo, por poner un ejemplo, los reconocimientos, ¿no? Que tu manager eh, potencie, te apoye y te reconozca el trabajo y el esfuerzo. ujú, Eso es súper importante. Y eso es una pequeña quick win de ujú. incorporar en nuestro día a día, de agradecer el trabajo y de reconocerlo, fundamental, ¿no? Para ganar visibilidad también. El talento quiere ser visto, ser tenido en cuenta y ser valorado. Esta cuestión es una piedra angular muy importante. Entonces, así trabajamos. Las decisiones sobre qué hacer las respaldan siempre los números, los datos, el análisis que hemos hecho, ¿no? No somos muy partidarios de empezar a hacer acciones por hacer, ¿no? Aunque Ujú. muchas compañías las estén haciendo, hay que adaptarlo a la cultura corporativa, adaptarlo al momento de la compañía y a contrastar, ¿no? Con las puntuaciones en cada uno de los puestos de trabajo que hemos analizado, ¿no? Entonces, antes que hacer ningún plan de acción, solemos hacer esta parte de diagnóstico. Aunque no te quieras certificar, porque hay compañías que a lo mejor dicen, no, no me siento todavía preparado, esto es muy habitual. Y lo importante es entrar para ver tu foto, saber el gap e Ujú. inspirarte con qué cosas puedes mejorar. Se me ocurre también, Silvia, nosotros desde Viterbit trabajamos con talento de empresas que son muy distintas y que son de sectores súper distintos. Y entonces me gustaría también preguntarte en qué tipo de empresas, porque vosotros trabajáis con todo tipo de empresas también, entonces, ¿en qué tipo de empresas es más fácil o se está viendo ya más una cultura empresarial desarrollada, instaurada? ¿Hay algún tipo de empresa en el que destaque más que esto se esté haciendo? Claro, es decir, la cultura, toda compañía tiene su cultura, lo que Ujú. decíamos antes, ¿no? Sí, es verdad. Claro, ¿qué culturas están destacando? Pues Ujú. justamente las culturas de alta corresponsabilidad, culturas más horizontales, más planas, en las que el equipo puede tomar decisiones también, que no hay. Esto identificáis que está funcionando. Sí, sí, esto es una necesidad de mercado. O sea, es verdad que se está haciendo trabajo en
disolver esto, que las compañías grandes, por un tema de estructura, de roles, de aspectos que también pueden estar enquistados, ¿no? El cambio cuesta, pero sí que se está viendo que para ganar en time to market, es decir, para ser rápido en el mercado, necesitas cambiar esas estructuras para aportar valor a un cliente cada vez más digital. También están cambiando mucho los procesos, se están haciendo más digitales, Ujú. con lo cual, sí o sí, las estructuras organizativas están tendiendo a cambiar esta parte. Entendido por, oye, menos burocracia, más equipos corresponsables, con mucha más capacidad de trabajar bajo un mindset agile, ¿no? No hace falta que Ujú. haya un Scrum Master, pero sí que entender la lógica de mínimo producto viable, de cultura, por así decirlo, del error, entendiendo que el error no es castigo. Esto es muy cultural. Cuando a la gente tiene miedo de equivocarse, es un tema de cultura, es un tema de miedo a la sanción, etcétera. Eso sí que son muy importante evolucionar esos aspectos, ¿no? Entonces, como cultura, todo el mundo tiene una cultura, toda compañía tiene una Ujú. cultura. Otra cosa es que esa cultura vaya en detenimiento del crecimiento de la empresa, en Ujú. detrimento de la capacidad de innovar, de ser ágiles, de incorporar al cliente, en la mejora de los propios procesos, productos, ¿no? Entonces, todas estas lógicas, por eso a veces una compañía nacida con un ADN digital tiene una ventaja competitiva sobre una grande, más dinosaurio. Por eso decíamos que no va de budget, va de Sí, sí, estrategia. sí. Por suerte, yo creo que esto es una gran ventaja, pero esto es una opinión personal. Sí, no, no, y me parece positivo para quien nos esté escuchando, tenga una empresa más pequeña Absolutamente. y claro, que salga de aquí la idea de, oye, no, tú puedes tener una buenas prácticas en cultura empresarial, no una cultura que ya nos has explicado que todas las empresas tienen cultura, que tú puedes tener unas buenas prácticas en cultura empresarial y no hace falta que seas una empresa gigantesca. Exactamente, incluso ni tenerlas escrito, porque a veces pensamos en, pues eso, en los procesos, pues eso, escrito, el onboarding. No, no, aquí tenemos imagínate, aquí tenemos una empresa joven, ágil, aquí tenemos un onboarding que es experiencial, no está escrito, pero cuando entres por la puerta te estaremos esperando, podrás tener este recibimiento, ¿no? Ujú, Esto es cultura, no hace falta que esté escrito, ¿no? El onboarding, por así decirlo. ujú. Oye, y Silvia, y poniéndonos precisamente, ahora que hablamos de esto, en el lugar del perfil y no de la empresa, yo me imagino, pues justo ahora comentabas que muchas empresas pueden tener buenas prácticas de cultura empresarial y no tenerlas por escrito, por ejemplo. Entonces, a la hora de que un perfil profesional esté buscando una compañía en la que seguir desarrollándose, y no vea, no tenga por escrito todas estas cosas, en qué se puede fijar para elegir una compañía u otra? Un poco de este esfuerzo, es un poco subjetivo, pero bueno, ¿en qué crees tú que se podría Sí. fijar? A ver, por ejemplo, muchas empresas del sector tecnológico, ante la necesidad de diferenciarse y de captar talento, están poniendo en valor justamente este tipo de certificaciones, ¿no? Porque dicen, oye, no podemos competir solo en salarios, porque tampoco es sostenible en el tiempo, Ujú, con lo cual vamos a competir por la generación y la puesta en valor de nuestra cultura y vamos a trasladar pues esta certificación, lo que significa y lo que va a poder vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas compañías lo están poniendo como reclamo, lo están trasladando al mercado justamente para poner en valor esas experiencias que están generando, ¿no? Entonces, los distintos perfiles, eso también domináis incluso más vosotros, ¿no? Lo miran por la web, lo miran por ver si tiene algún tipo de certificación esa compañía, mucho que dicen, ¿no? De esa compañía entre los iguales. Se está ujú. poniendo mucho el programa de referenciados, por ejemplo, ¿no? Para que los propios empleados traigan gente a la compañía. Eso también es una práctica habitual para asegurarse también el match cultural. Oye, y me gustaría preguntarte, Silvia, no sé si vosotros tenéis, me imagino que sí, clientes dentro de la parte de consultoría que sean tecnológicos. Nosotros estamos hablando últimamente también mucho del talento tecnológico que al final es muy concreto y muy específico. Y me gustaría preguntarte un poco por las diferencias que ves entre este tratar con el talento tecnológico y tratar con otro tipo de Sí, talento que no es tan, ¿no? Porque parece total. que se dice mucho ahora que este talento techie es muy
muy específico con lo que quiere, lo tiene muy claro. No sé si ves en tu día a día, en tu trabajo, diferencias. Sí, a ver, hay dos cosas, ¿no? Una es que múltiples industrias y sectores están incorporando capacidades tecnológicas. Eso significa que ese talento va a Ujú, estar solicitado por multitud de empresas, ¿no? Es decir, las que, tanto desde empresas tecnológicas como empresas que no son tecnológicas, pero quieren incorporar esas capacidades, ¿no? ujú, La diferencia que nosotros hemos observado con el talento tecnológico es, por un lado, si eres del segmento, ¿cómo se dice?, de nicho, pues ujú. es verdad que uno cuesta muchísimo captar ese talento nicho, exigen salarios muy altos, entonces competitivamente las empresas tienen que mirar qué opciones tienen, ¿no? Para no solo captarlo, sino también para luego retenerlo. Y son perfiles muy exigentes con la velocidad de carrera. Al año, si no hay un plan, si no tienen ya un crecimiento o un programa para ellos específico, pues tienen muchas ofertas sobre la mesa, ¿no? Así que nos cuentan que pueden estar entrando en una compañía y ya tienen otras ofertas, ¿no? Con lo cual es un mercado muy competitivo en cuanto a esa retención y a esa captación. Porque, Silvia, dentro de todos estos criterios que usáis para evaluar que las compañías sean Great Place to Work, entra también el tema, entiendo, de que los planes de carrera estén bien establecidos o se comuniquen de forma transparente. Sí, es decir, aquí, por ejemplo, en la encuesta hay una afirmación que es, considero que aquí se hará uso de mis capacidades, ¿no? Y Ujú. otra adicional de, considero que tengo, pues, un plan de carrera, ¿no? Que la empresa se preocupa por mí, ¿no? Esa velocidad que decíamos. Entonces, es verdad que hay sectores que no son tan sensibles a esa velocidad, pero sí que tienes que tener una conexión con su plan de carrera, ¿no? Y en el sector tecnológico son muy ambiciosos y reclaman mucha velocidad. Entonces, sí que hay tanto en la encuesta como en el análisis de las Ujú. políticas y prácticas de esa compañía, evidencias claras de cómo hacen el talent management. Esa es una puntuación, esa es una variable importante también de peso. Oye, Silvia, estoy viendo por aquí en el chat que nos preguntan, que yo creo que ya lo has respondido antes, pero bueno, lo podemos desarrollar, si hay un mínimo de empleados por el que la empresa puede conseguir el certificado de Great Place to Work. Sí, el mínimo creo que es el de la certificación solo, creo que es a partir de 10, pero para participar en el ranking a Ujú. partir de más de 50 Vale, empleados. sí, 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 pero Pero nos si lo eres preguntaba en pequeñita concreto y por... tienes 10, 15, hay unas opciones súper ágiles, una inversión muy positiva, muy buena para poderte certificar. Oye, Silvia, ¿y podrías decirme también ahora, esta se me ocurre a mí, pero bajando un poco también en concreto, de todas estas prácticas que se empiezan a implementar ahora y olvidándonos del futbolín y de, y de Sí, todas estas cosas que hemos hablado que al final no, bueno, que pueden estar bien, pero que no hacen una buena práctica de cultura empresarial, ¿me podrías decir ejemplos en concreto de tácticas, de técnicas, de acciones que estéis ayudando a las empresas a implementar y con las que verdaderamente estéis viendo cambios en la empresa? sí, nosotros trabajamos mucho con el mando intermedio. Para nosotros él es la bisagra para generar impactos en los equipos de trabajo, ¿no? Con lo cual, trabajamos mucho en la parte de modelo de gestión y de liderazgo, cómo gestionar a un equipo de trabajo, aspectos básicos de habilidades de gestión, de entender el nivel de madurez técnica, madurez psicológica de tu equipo de trabajo. Para nosotros esa parte es importante y tiene mucha repercusión en el día a día del empleado. Esa sería una, la parte de mandos intermedios. Después hay una que tiene que ver con toda la parte que medimos también de bienestar, entendiendo por también salud mental, ¿no? Este es un entorno físicamente y emocionalmente saludable para trabajar. Ese indicador que lo medimos con profundidad, también lo trabajamos si vemos que tiene algunas, si no está lo suficientemente consolidado, ¿no?, en la compañía, con aspectos básicos de bienestar, ¿eh? ¿Qué más temas trabajamos? Toda la parte de corresponsabilidad, de que los equipos puedan sentir que forman parte y que pueden tomar decisiones, que se cuenta con ellos.
Eso parte también es muy importante. Con lo cual, no son prácticas como lo que decías, ¿no? Sí, No no es son una fórmula mágica no tampoco. es, pues te pongo estos beneficios sociales, pues te pongo esta, o lo que decíamos, o fruta en la cocina, que está bien, o sea, son Ujú. acciones, pero al final nosotros lo que miramos es la política general transversal y el modelo de gestión, cómo se está gestionando a los equipos, ¿no? Oye, Silvia, y claro, una muy buena forma de escuchar a tus empleados, por ejemplo, es hacerte con este certificado, hacer una encuesta que es la que preparáis vosotros y sacar un montón de insights de lo que verdaderamente preguntan, o sea, preguntan, piensan y sienten tus Y empleados sobre tu empresa. lo puedes profundizar también con focus group, de contraste, ¿no? No todo tiene que ser Claro. quanti, pero al final para llegar a todos sí que hacemos la encuesta, pero después podemos hacer focus group de contrastes, pues eso, dinámicas concretas para obtener nuevos insights, ¿no? Con lo cual, esa parte que tú decías, Marina, de Ujú, escuchar, ¿no? ujú, De escuchar para no tomar decisiones desconectadas ujú. de lo que realmente necesita la gente, ¿no? Entonces, el proceso de escucha es fundamental. Sí, te iba a preguntar yo precisamente fuera de, pues me pongo en la situación, una empresa consigue esta certificación y ¿cómo es después el día a día para seguir escuchando a los empleados? ¿Qué tácticas, qué técnicas, qué acciones se pueden implementar para que no se pierda el foco en escucharles y que después de haber conseguido esta certificación se siga haciendo? Sí, al final en el día a día tienen que haber incorporadas una serie de hábitos y de costumbres y de maneras de hacer que favorecen la escucha, ¿no? No necesariamente tiene que ser la encuesta, que esa puede ser normalmente una vez al año, pueden Mm, haber algún pulse más de seguimiento, pero en el día a día de la empresa los equipos tienen que tener un proceso también de comunicación, es decir, desde el manager, cómo apertura, cómo abre el día, la jornada, cómo se comunica en una reunión, cómo se inspira, cómo se comunican aspectos importantes, ¿no? Cómo se es transparente, ¿no? De arriba abajo también, ¿no? Top down, cómo se comunica, cómo se implica en las decisiones. Al final, eso también es escuchar, eso también es comunicar, ¿no? ujú. Hay varias herramientas también, no solo la encuesta, también los pulses de seguimiento del día a día para dar trazabilidad a determinados aspectos concretos, ¿no? De mejoras. Y, básicamente todos estos aspectos. Nos está preguntando Tatiana que cuánto dura la certificación desde que se consigue. Sí, la certificación tiene una vigencia de un año. Ujú, Generalmente las compañías renuevan el proceso y vuelven a medirla, a tener la foto para poder tomar decisiones y ver la trazabilidad de las mejoras, ¿no? Cómo fue el año previo, cómo han ido evolucionando las mejoras y los indicadores. Normalmente es un año la vigencia. ¿y relacionado con esto, dónde es válida? Esta certificación es válida para España, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco. podemos emitir en los 95 países donde estamos. Ujú, Nosotros lo que emitimos es el ranking de los Best Workplaces España y la certificación a nivel de España, pero la certificación en sí y el ranking es reconocido a nivel mundial, ujú. pero la Vale. emisión nuestra es para el ámbito España. Y subiendo, me gustaría para ir, voy a estar pendiente de las preguntas por si alguien se anima a preguntarnos algo más, pero me gustaría, entre tanto, que me dieses un poco, bueno, pues como un poco de conclusión general y de resumen, pues cómo ves tú el panorama desde que, los cambios en el panorama desde que tú empezaste a trabajar en cultura empresarial hasta ahora y hacia dónde estamos yendo, que sé que es una pregunta un poco en general, pero bueno, seguro que tú estás todos los días en esto, nos puedes decir. Sí, yo por lo que veo es que a nivel de comités directivos cada vez se incorpora más el indicador de las personas dentro del cuadro de mando de la compañía, ¿no? Es decir, antes se tendía, pues, oye, unidades vendidas, cuota de mercado, pero desde hace unos años se está poniendo en valor y se sabe que es un activo intangible, que es lo que decíamos al principio, y que por lo tanto tiene que estar también gestionado, ¿no? Y potenciado como otro indicador de negocio. Para nosotros es muy importante que entender que este modelo de gestión que proponemos, ese estilo de liderazgo, al final va y sirve para tener los mayores resultados también de negocio, ¿no? Para que las personas estén conectadas con la misión de la compañía, se sientan corresponsables,
quieran dar lo mejor de sí mismos. Es un indicador que medimos, ¿no? Aquí estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuándo consigues esto? Pues cuando tienes una buena gestión del management, conectas y has hecho una buena selección, ¿no? También de candidatos y están alineados con esa cultura, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias es esta, yo creo, el valor como estrategia de negocio, de tener en cuenta a los equipos, ¿no? El segundo para mí sería los cambios a nivel de modelo de gestión, de pasar de algo más transaccional a profesionalizar muchísimo las funciones del área de recursos humanos, de cultura y personas, y son personas cada vez más preparadas, más formadas, que conocen el negocio y que saben cuáles son las necesidades del negocio y son capaces de desarrollar, ¿no?, en esas capacidades y de contratar a la gente acorde con lo que necesita la compañía. Eso también me parece fundamental. Y tercera, los cambios a nivel de la transformación cultural, ¿no? Porque si el mercado cada vez es más digital, los consumidores tienen cada vez mayor peso, implica que tenemos que incorporar unas nuevas lógicas, ¿no?, en el día a día de la compañía, y que nuestra cultura tiene que ser muy ágil, con mucha visión también de incorporar las necesidades del cliente, una manera de trabajar muy empoderada, podríamos decir, ¿no?, que genera mucha corresponsabilidad y se rompen un poquito los silos, la falta de información, ¿no? Se trabaja con otras herramientas, con otras metodologías que se han estado desarrollando mucho a lo largo de los años, ¿no? Design thinking, innovación, todo esto poco a poco se incorpora en las compañías como herramientas y como metodologías para desarrollar esa cultura, ¿no?, de innovación, de orientación al cliente. Yo entiendo que también muchas veces quizás desde las directivas, de las empresas empieza a hacer el clic, en la parte de, oye, no, que esto de mejorar tu cultura empresarial, no es, para conseguir, Sí, otra cosa que tú seas mejor como tus empresa, resultados, incluso que claro, tu negocio exacto, que tus resultados vayan mejor, ¿no? claro, es decir, oye, tenemos este plan estratégico, tenemos esta estrategia, internalización, crecimiento, desarrollar estos productos. Al final, quien te lo va a ejecutar son las personas, con lo cual es un activo súper clave, súper estratégico. Y esto que te comento del primer punto sí que veo que se está incorporando cada vez más con mayor peso, ¿no? Son apuestas ya de comités directivos que apuestan por incorporar el Trust Index, por medir, ¿no? El concepto, antes recursos humanos era un poquito más, como podríamos decir, más subjetivo, ¿no? Bueno, yo creo Ujú. esto, me han dicho esto, he hablado con esto, pero ahora es tener unos indicadores en un cuadro de mando donde vas viendo el impacto de tus decisiones y cómo vas evolucionando y desarrollando esas capacidades, ¿no? Eso me parece un cambio importante. Oye, Silvia, pues yo creo que por nuestra parte lo podemos dejar ya aquí. Yo me quedo sobre todo, aunque ahora me dices tú, Y las titulares, ¿no? exacto, estos titulares, yo creo que me quedo con la idea de que no hay que esperar para trabajar en cultura empresarial. No tienes que pensar, no, mi empresa es muy pequeña o no, mi empresa no ha avanzado lo suficiente. No, empieza ya porque seguramente no, seguro, te va a venir bien y va a hacer que tu negocio funcione mejor, ¿no? Yo creo que esa es como la principal idea con la que me quedo ahora Coincido. mismo, sobre todo pensando en empresas más pequeñas que nos puedan ver, y que no se sientan tan poderosas, ¿no? En ese sentido. Sí, yo justo por la parte de empresas más pequeñitas, creo que la certificación les viene increíble. Si hay alguien que nos está escuchando y quiere tener esa información o contrastarlo con clientes nuestros en empresas pequeñitas de portal o certificadas, porque al final le dan toda esa notoriedad de marca que a lo mejor no tienen, ¿no? Al final es un altavoz para ellas, para estas empresas más pequeñitas, ¿no? Con lo cual, sin duda, yo creo que puede ser algo muy favorable para ellas. Muy bien, Silvia, pues nada, solo me queda darte las gracias. Estoy segura de que espero que todo el mundo haya tomado nota. Y nada, muchísimas gracias por participar. Pues Seguro que nos muchísimas vemos gracias pronto. a Marina y a todo el equipo de Bitterbit. Espero que nos veamos pronto y nada, muchas gracias también a todos los que habéis asistido. Esta charla, va a estar subida a YouTube, va a estar subida en redes por si alguien se ha quedado con alguna duda o surgen dudas después, pues estaremos encantados de resolverlas entre Silvia y entre nosotros también. Así que muchísimas gracias, Silvia, Muchísimas gracias, y muy Marina, buena por esta tarde a charla todos. y espero continuar charlando contigo en otros Por momentos. supuesto.